Si vas a Ecuador, cuidado con comer en la calle porque puedes volver a tu país siendo otra persona. Mi nombre es Rachel Turner, tengo 27 años, soy estadounidense y trabajo en una agencia de diseño en Austin, Texas. Mi esposo se llama Daniel, es diseñador gráfico, de esos hombres que dicen que no tienen hambre y a los 10 minutos ya están buscando algo para picar. Nuestro hijo se llama Noah, tiene 5 años, y hasta antes de este viaje yo estaba convencida de que su dieta oficial se componía de nuggets de pollo, macarrones con queso, papas fritas y, si el universo estaba de buen humor, una manzana cortada en forma de estrella. Noah no era un niño de salir mucho. Le gustaban los videojuegos, las series animadas, los muñecos, las pantallas, los controles. Si le decíamos, vamos al parque, respondía como si le hubiéramos propuesto cruzar un desierto sin agua. Por eso, cuando Daniel y yo empezamos a hablar de hacer un viaje familiar aprovechando sus vacaciones del trabajo, las mías de la agencia y el receso de verano de Noah, jamás imaginé que nuestro hijo iba a ser quien decidiría el destino. Una noche, mientras revisábamos precios de vuelos, Daniel dijo: podríamos ir a Europa. O tal vez a México. Algo no tan complicado. Y entonces Noah levantó la cabeza de la tablet y dijo: yo quiero ir a Ecuador. Daniel y yo nos quedamos quietos. ¿Ecuador? Pregunté. ¿Por qué Ecuador? Porque vi un video de un niño que estaba en la mitad del mundo. Decía que podía pararse con un pie en un hemisferio y otro pie en otro. Y también había volcanes. Y una iguana grande. Y comida rara. Daniel me miró con una sonrisa de sorpresa. Yo también sonreí, aunque por dentro estaba confundida. ¿Ecuador? No era un destino que hubiéramos tenido en nuestra lista. Claro, conocíamos las Islas Galápagos por documentales, sabíamos que había bananas, chocolate, café, volcanes, y algo llamado la mitad del mundo. Pero, siendo honesta, no sabíamos casi nada más. Y aquí voy a decir algo que quizá incomode a muchos extranjeros. Desde afuera, uno cree que conoce América Latina porque vio 3 videos en internet, comió tacos una vez o escuchó a alguien hablar de playas y selvas. Pero la verdad es que cada país es un universo. Y Ecuador, como aprenderíamos después, no es un país pequeño en identidad. Es pequeño en mapa, sí, pero enorme en carácter. Si Noah quiere Ecuador, vamos a Ecuador, dijo Daniel. Sería bonito que por una vez él quiera salir por iniciativa propia. Yo acepté. De hecho, me emocioné. Era la primera vez que mi hijo mostraba curiosidad por un lugar real, no por un nivel de videojuego ni por un personaje inventado. Pero entonces apareció la pregunta. ¿Y a dónde vamos en Ecuador? Daniel se encogió de hombros. Quito, supongo. La capital. La mitad del mundo. Quizá algún mercado. Y comida. Hay que investigar la comida. Tú siempre piensas en comida. La comida es cultura. No uses esa frase para justificar que vas a comer cada 20 minutos. Al día siguiente, en la oficina, decidí consultar a Mateo, un compañero de trabajo ecuatoriano que llevaba años viviendo en Estados Unidos. Él siempre hablaba de su país con una mezcla de orgullo y nostalgia. No de esa nostalgia exagerada que vuelve perfecto todo lo que está lejos, sino de una nostalgia concreta, la del olor del pan caliente, la de la lluvia sobre los adoquines, la de un mercado lleno de voces, la de una sopa que ninguna versión extranjera puede imitar. Cuando le conté que íbamos a Ecuador, sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Van en junio? Sí. ¿Es mala época? No. Es una época buenísima si saben mirar. En la sierra pueden sentir ese frío rico de Quito, ese cielo dramático que cambia cada 5 minutos. Además, junio tiene celebraciones andinas como el Inti Raymi. Si pueden ir hacia Otavalo o Cayambe, van a ver algo que no se parece a nada de lo que ustedes imaginan. ¿Inti Raymi? Pregunté, intentando pronunciar bien. Fiesta del Sol. Pero no lo vean como un show para turistas. Es memoria, es comunidad, es raíz. Y si quieren algo más tranquilo, Quito en sí ya es una experiencia. El centro histórico, las iglesias, las plazas, la vista desde el panecillo, la mitad del mundo, pero les digo algo. Mateo cambió el tono. De pronto habló como si fuera a revelarme un secreto de supervivencia. Si van a Ecuador,
Cuidado con comer en la calle. Me puse seria. ¿Por higiene? No, no necesariamente. ¿Por seguridad? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Mateo se acercó un poco más y bajó la voz. Porque van a perder el control. Yo me reí. ¿Qué significa eso? Significa que vas a decir, solo una empanada. Luego será un morocho. Luego un choclo con queso. Luego un helado de paila. Luego un bolón. Luego un jugo de naranjilla. Luego un hornado. Luego ya no saben ni cuánto gastaron ni qué hora es. Y cuando reaccionen, habrán cambiado todos sus planes. Yo lo miré como si estuviera exagerando para hacer patria. Mateo, mi hijo casi no come. No creo que Ecuador logre lo que ni yo he logrado en 5 años. Eso dicen todos. Noah solo come nuggets. Eso dicen todos. Daniel sí es peligroso, eso te lo admito. Tu esposo va a caer primero. Pero tu hijo también. Ecuador tiene una forma muy seria de atacar a los niños, con queso derretido, masa frita, jugos dulces y cosas crujientes. En ese momento, alguien llamó a Mateo desde la sala de reuniones. Mateo. Necesitamos revisar los archivos del cliente. Ya voy, respondió él. Luego me miró y dijo rápido, en serio, Rachel. Coman, disfruten, pero no subestimen la comida ecuatoriana de paso. No es solo comida. Es una trampa emocional. Se fue antes de explicarme más. Yo me quedé pensando en esa frase, una trampa emocional. Me pareció dramática, casi ridícula. Pero después entendería que Mateo no estaba exagerando. De hecho, se quedó corto. Llegamos a Quito una tarde fresca. Apenas salimos del aeropuerto y tomamos el taxi hacia la ciudad, sentí algo raro en el aire. No era solo la altura. Era esa sensación de estar entrando en un lugar donde el paisaje tiene carácter. Las montañas no estaban al fondo como decoración, parecían vigilarlo todo. Quito se extendía entre laderas, con casas subiendo por los cerros y un cielo tan cambiante que en una hora parecía haber pasado por 3 estados de ánimo. Noah miraba por la ventana. Mamá, ¿ese es un volcán? Creo que sí. El conductor sonrió. Por aquí casi todo tiene volcán cerca, mijito. Daniel me susurró. Esto ya empezó bien. Al día siguiente decidimos ir al centro histórico. Nuestro plan era simple, llegar temprano, caminar por las plazas, visitar la Compañía de Jesús, subir hacia la zona del panecillo si el clima ayudaba, almorzar algo típico y luego terminar en la mitad del mundo antes de que cerrara. Yo había organizado todo con horarios. Tenía mapas, reservas, notas, tiempos estimados. Qué ingenua fui. Apenas entramos al centro histórico, entendí que Quito no se recorre como una lista de pendientes. Quito se impone. Las calles empedradas, los balcones, las fachadas antiguas, las iglesias doradas por dentro y serias por fuera, las señoras caminando con bolsas, los vendedores ofreciendo cosas, las campanas, los taxis, el olor a pan, el frío que aparece en la sombra y el sol que quema cuando sales a la plaza. Daniel estaba fascinado. Esto parece una película, pero no una película limpia y falsa. Una película real. ¿Eso es un elogio? Sí. Es como si la ciudad tuviera capas. Noah no decía mucho, pero no estaba pidiendo la tablet. Eso ya era una victoria. Pasamos por la plaza grande. Vimos familias, turistas, palomas, policías, vendedores, señores conversando en bancas. Yo pensé, ahora sí, seguimos el plan. Pero entonces apareció el primer golpe. Una señora vendía empanadas de viento. Si nunca han visto una empanada de viento ecuatoriana, déjenme explicarlo desde la mirada de una extranjera ignorante. Parece una nube frita. Grande, inflada, dorada, brillante, como si alguien hubiera tomado aire, queso y masa, y hubiera dicho, esto puede destruir cualquier dieta. Encima, la señora le ponía azúcar. ¿Azúcar? Pregunté en voz baja. ¿A una empanada con queso? Daniel ya estaba sacando dinero. Cultura, Rachel. Comida es cultura. No pieces.
Compró una. Dijo que era para compartir. Mentira. La mordió y sus ojos cambiaron. Oh, no. ¿Qué pasa? Esto es peligroso. La empanada crujió. El queso se estiró. El azúcar le dio un toque dulce que mi cerebro no sabía cómo clasificar. Era salado, dulce, caliente, crujiente, suave. Era absurdo. Era perfecto. Noah levantó la mano. Yo quiero. Daniel y yo nos miramos. ¿Tú quieres probar esto? Sí. Le dimos un pedazo. Noah lo examinó como si fuera una pieza sospechosa de laboratorio. Luego mordió. Se quedó callado. Yo contuve la respiración. ¿Y? Sabe como una nube con queso. Daniel levantó los brazos como si su equipo hubiera ganado la final. Eso es poesía infantil. Noah pidió otro pedazo. Ahí debí recordar la advertencia de Mateo. Pero no. Pensé que era solo una empanada. Una pequeña desviación del plan. 5 minutos después, Daniel vio un puesto de morocho. ¿Qué es eso? No sé. Hay que probar. El morocho llegó en un vaso caliente, espeso, dulce, con maíz, leche, canela. Yo pensé que Noah lo iba a rechazar por la textura. Pero lo olió, tomó un sorbo y sonrió. Es como cereal caliente, pero mejor. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde estaba mi hijo de Nuggets? Seguimos caminando. Yo intentaba recuperar el control. Ahora sí vamos a la iglesia. Pero antes de llegar, apareció un carrito con humitas. Luego otro con quimbolitos. Luego jugos de frutas con nombres que Noah repetía como si fueran criaturas de videojuego: naranjilla, taxo, guanábana, mora. Daniel pidió jugo de naranjilla. Esto sabe como si una naranja y un limón hubieran discutido y luego se hubieran reconciliado. No sé qué significa eso, dije, pero dame. Era ácido, fresco, dulce, vivo. En Estados Unidos muchas bebidas saben a fábrica. Esa sabía a fruta con personalidad. Y aquí quiero detenerme para decir algo a los ecuatorianos que estén viendo esta historia. Ustedes quizá lo ven normal porque crecieron con eso. Pero para un extranjero, encontrarse con frutas que no puede pronunciar, jugos recién hechos, masas envueltas en hojas, queso en todas partes, sopas con identidad, mercados vivos, es un golpe cultural. Un golpe bonito, sí, pero golpe al fin. Uno llega creyendo que va a probar comida típica, como quien marca una casilla turística. Y de pronto entiende que en Ecuador la comida no es una atracción secundaria. Es una forma de contar quiénes son. Al mediodía ya habíamos comido más de lo previsto. Yo revisé mi lista. Tenemos que apurarnos. Todavía falta la mitad del mundo. Solo una cosa más, dijo Daniel. Esa frase debería estar prohibida en destinos gastronómicos. La cosa más fue un plato pequeño de yapingachos con chorizo. Papas doradas, queso adentro, maní, huevo, salsa. Daniel probó y se quedó mirando el plato como si hubiera descubierto una verdad universal. Rachel, ¿por qué nadie nos habló de esto? Mateo lo intentó. No lo escuchamos lo suficiente. Noah señaló el plato. ¿Eso tiene papa? Sí. Quiero. Tiene maní. No importa. Tiene salsa. No importa. ¿No importa? ¿Mi hijo había dicho no importa ante una salsa? Yo casi llamo a mi pediatra para reportar un milagro. Comió. Le gustó. Después, como si el destino quisiera burlarse de mi planificación, vimos helado de paila. Una persona lo preparaba moviendo una mezcla de fruta sobre hielo, con paciencia, con ritmo, con una naturalidad que parecía heredada. Pedimos de mora y de naranjilla. El helado no se parecía a los helados industriales de supermercado. Tenía textura, acidez, fruta real, frío limpio. Noah terminó su vaso y dijo: Mamá, Ecuador sabe mejor que los videos. Yo sentí algo en el pecho. Porque sí, era una frase de niño, pero también era una lección para adultos. Los videos inspiran, los mapas ubican, las fotos convencen, pero un país se entiende con los sentidos. Cuando por fin intentamos ir a la mitad del mundo,
ya era tarde. Entre tráfico, cansancio, fotos, comida y nuestra absurda confianza en que todavía alcanzaba el tiempo, llegamos cuando el lugar estaba a punto de cerrar. No pudimos entrar como queríamos. Noah miró la entrada con decepción. ¿No voy a pararme en los 2 hemisferios? Sentí culpa. Mañana, cariño. Mañana venimos temprano. Daniel suspiró. Mateo tenía razón. Comer en la calle es peligroso. No por lo que yo pensaba. No. Es peor. Te roba el itinerario. Yo lo miré seria. Mañana no comeremos nada antes de cumplir el plan. Daniel asintió. Totalmente. Noah preguntó. ¿Ni empanadas? Los 3 guardamos silencio. Porque incluso en ese momento sabíamos que esa promesa era débil. Al día siguiente salimos temprano. Esta vez yo estaba decidida. Primero la mitad del mundo. Nada de desvíos. Nada de solo una cosa. Nada de puestos. Nada de jugos. Nada de empanadas infladas. Nada. Llegamos antes de la multitud más fuerte. Noah estaba emocionado. Se paró donde le dijeron que podía imaginar la línea ecuatorial, abrió las piernas y gritó. Estoy en 2 lados del planeta. Daniel le tomó fotos desde todos los ángulos. Yo también. Hicimos los experimentos turísticos, escuchamos explicaciones, caminamos, compramos recuerdos. Noah preguntó cosas. Muchas cosas. Preguntó por los hemisferios, por el sol, por los volcanes, por los indígenas, por los mapas. Y yo pensé, esto es lo que queríamos. Que el mundo real le ganara un rato a la pantalla. Después fuimos hacia el norte, en una excursión que incluía Cayambe y Otavalo. Mateo nos había recomendado esa ruta si queríamos ver algo más andino, algo que mezclara paisaje, mercado, tradición y ese Ecuador que no cabe en una sola postal. En el camino, las montañas parecían cambiar de color. Había campos, casas, animales, personas trabajando, nubes bajas. En Cayambe paramos a probar bizcochos. Solo bizcochos, dije. Esto cuenta como parte cultural, no como comer por comer. Daniel sonrió. Qué conveniente. Los bizcochos llegaron con queso de hoja y chocolate caliente. Yo probé uno y entendí que mi disciplina acababa de ser insultada por una masa crujiente y mantequillosa. No puede ser, dije. ¿Qué? Otra vez está buenísimo. Noah mojó el bizcocho en chocolate. Esto sí es desayuno. Daniel, con la boca llena, murmuró. Este país está diseñado para vencernos. Cerca de Cayambe vimos rosas. Yo sabía que Ecuador exportaba flores, pero verlas allí, con ese clima de altura y esa luz fría, era distinto. Rosas de colores intensos, tallos firmes, filas cuidadas. El guía explicó que la altura, la luz y el clima ayudan a que las rosas ecuatorianas sean tan valoradas. Yo no sé mucho de flores, pero sí sé reconocer cuando algo tiene presencia. Esas rosas no eran decoración. Eran orgullo. Y aquí va otra opinión personal, quizá polémica. Muchas veces los extranjeros hablan de Ecuador solo por Galápagos, como si el resto del país fuera una sala de espera antes de las islas. ¡Qué injusticia! Quito, la sierra, los mercados, las comunidades, los volcanes, la comida, la Amazonía, la costa Ecuador no es un solo destino famoso. Es un país de capas. Y si uno llega con humildad, cada capa te corrige un prejuicio. En Otavalo, el mercado nos recibió con colores. Telas, ponchos, sombreros, pulseras, instrumentos, bordados, frutas, voces. No era solo un lugar para comprar recuerdos. Era una escena viva. Noah tocaba las telas con cuidado. Daniel miraba todo como diseñador, fascinado por los patrones y colores. Yo veía a los vendedores, la paciencia, la firmeza, la dignidad con la que ofrecían su trabajo. Esto es más bonito que una tienda, dijo Noah. Porque aquí hay personas detrás de cada cosa, respondí. Almorzamos en un lugar recomendado. Yo quería algo seguro para Noah, pero él pidió probar locro de papa porque escuchó la palabra papa. El locro llegó caliente, cremoso, con queso y aguacate.
Noah miró el aguacate con sospecha. ¿Es verde? Sí. Pero en Ecuador las cosas raras saben bien. Lo probó. Le gustó. Comió más. Yo ya no entendía nada. Daniel pidió fritada. Yo probé un poco. Carne dorada, mote, maduro, ensalada, ají al lado. El ají me miraba desde el plato como un desafío. Probé apenas un poco y casi se me salen lágrimas, pero también quería más. Eso es algo que no esperaba, que una salsa pudiera doler y al mismo tiempo convencerte de seguir. Después vimos una pequeña presentación relacionada con las celebraciones andinas de junio. No voy a fingir que entendí todo. Sería arrogante. Pero sentí algo. El ritmo, la ropa, los movimientos, la conexión con la tierra, con el sol, con la comunidad. No era una coreografía vacía para que los turistas sacaran fotos. Había historia. Había resistencia. Había identidad. Noah se quedó mirando. Parece una celebración de videojuego, pero real. Daniel se rió. Es la mejor definición infantil que he escuchado. Yo pensé en Mateo diciendo, no lo vean como un show. Tenía razón. Uno debe mirar con respeto. No todo lo que el turista puede ver le pertenece. Algunas cosas se observan con gratitud, no con sensación de derecho. Al regresar a Quito, estábamos agotados. Pero felices. Yo creí que la parte más intensa del viaje ya había pasado. Me equivoqué. Porque todavía nos faltaba la costa. Daniel había insistido en que si íbamos a Ecuador teníamos que probar comida costeña. Así que unos días después tomamos un vuelo hacia Guayaquil y desde allí nos movimos hacia la zona de playa. El cambio fue inmediato. El aire era otro. Más húmedo, más cálido, más directo. La sierra te abraza con frío y altura. La costa te recibe con calor y ruido y olor a mar. En Guayaquil caminamos por el malecón. Noah vio iguanas y casi pierde la cabeza. Dinosaurios pequeños. No las molestes, le dije. Solo las miro. Daniel estaba sudando, pero feliz. Yo también. Y entonces llegó el momento que terminó de destruir la antigua identidad alimenticia de mi hijo, el encebollado. Yo tenía dudas. Una sopa de pescado para un niño que antes no aceptaba pescado ni en forma de dibujo parecía demasiado. Pero el mesero lo explicó con tanta seguridad que Daniel dijo. Hay que probar. Pedimos uno para compartir. Caldo, pescado, yuca, cebolla curtida, limón, chifles. El aroma era fuerte, pero no desagradable. Era marino, cítrico, profundo. Noah miró el plato. ¿Eso es pescado? Sí. ¿Como el de Quito? No exactamente. Pero es Ecuador. Como si esa fuera garantía suficiente, tomó una cucharada. Esperé el rechazo. No llegó. Tomó otra. Está rico. Daniel dejó la cuchara en el aire. Rachel. Lo sé. Nuestro hijo está comiendo sopa de pescado. Lo estoy viendo. Esto ya no es un viaje. Es una intervención divina. Noah pidió chifles para meter en la sopa. Luego pidió jugo. Luego quiso probar patacones. Luego una señora nos ofreció bolón de verde y Daniel dijo la maldita frase. Solo uno para compartir. No compartió casi nada. El bolón llegó caliente, firme, con queso. Noah mordió y declaró. Ecuador debería tener esto en los aeropuertos de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Y no solo por nostalgia. Hay comidas que deberían viajar más. Pero también pienso que parte de su magia está en comerlas donde nacen, con el clima correcto, con el acento alrededor, con la gente que sabe cómo prepararlas sin convertirlas en versión turística sin alma. El último día en la costa, compramos ceviche. Yo siempre había asociado ceviche con otros países, porque así funciona la ignorancia. Uno escucha una versión famosa y cree que ya conoce todas. Pero el ceviche ecuatoriano tenía su propia personalidad. Con tomate, limón, cebolla, cilantro, chifles o canguil al lado. Era fresco, jugoso, distinto. Daniel lo probó y se quedó callado. ¿Qué pasa?
Pregunté. Estoy procesando. ¿El picante? No. El hecho de que pasé 30 y tantos años sin comer esto. Noah no comió mucho ceviche, pero probó. Para él, eso ya era una revolución. Regresamos a Estados Unidos con maletas llenas de recuerdos, chocolates, café, pequeños tejidos, imanes, fotos y una cantidad vergonzosa de snacks. Yo volví con los pantalones más ajustados que antes. Daniel volvió diciendo que iba a aprender a preparar yapingachos. Noah volvió pidiendo que buscáramos documentales sobre volcanes. Parecía un final perfecto. Pero la verdadera tragedia llegó el primer sábado después del viaje. Yo estaba lavando ropa cuando Noah apareció en la puerta de la lavandería. Mamá, ¿vamos a caminar? Casi se me cae la camisa que tenía en la mano. ¿Caminar? Sí. Afuera. ¿Tú quieres salir? Sí. Yo llamé a Daniel como si hubiera ocurrido una emergencia. Daniel, ven. ¿Qué pasó? Tu hijo quiere caminar. Daniel apareció con cara de asombro. ¿Sin tablet? Sin tablet, dijo Noah. Nos emocionamos. Pensamos que Ecuador había despertado en él un amor por el mundo exterior. Y quizás sí, pero no exactamente como imaginábamos. Salimos a caminar por nuestro barrio. Casas ordenadas, jardines cortados, autos estacionados, silencio suburbano. Todo limpio, correcto, cómodo. Caminamos 10 minutos. Noah miraba hacia los lados con expectativa. Luego frunció el ceño. ¿Dónde están las empanadas? Me detuve. ¿Qué? Las empanadas grandes. Con azúcar. Daniel apretó los labios para no reír. Aquí no hay, campeón. Noah siguió caminando, cada vez más decepcionado. ¿Y el jugo de naranjilla? Tampoco. ¿Y los bizcochos con queso? No. ¿Y el helado de paila? No, Noah. ¿Y las iguanas? Definitivamente no. Se detuvo en la acera, cruzó los brazos y dijo. Este paseo no sirve. Ahí entendí la última parte de la advertencia de Mateo. Comer en la calle en Ecuador no solo es peligroso porque pierdes el control del presupuesto o del horario. Es peligroso porque después tu vida normal se vuelve pálida. Tu barrio de siempre parece demasiado silencioso. Tu comida de siempre parece demasiado plana. Tus caminatas de siempre parecen incompletas porque no hay una señora vendiendo empanadas, ni un carrito de jugos, ni olor a choclo, ni un mercado con colores, ni una montaña vigilando al fondo. Daniel se rió. Tenemos síndrome post-Ecuador. No bromees, dije. Es real. Noah suspiró. Quiero volver. Yo también. Y aquí quiero cerrar con algo para los ecuatorianos que tal vez escuchan historias como esta y piensan, ay, estos extranjeros exageran. Puede ser. A veces exageramos porque descubrimos tarde lo que ustedes tuvieron cerca toda la vida. Pero también les digo algo, no se acostumbren tanto a su propio país que dejen de verlo. No se acostumbren tanto al olor del pan, al ají, al mercado, al jugo fresco, a la señora que vende con paciencia, al volcán detrás de la ciudad, a la mezcla de sierra, costa, Amazonía y Galápagos, a esa forma tan ecuatoriana de convertir una comida sencilla en memoria. Nosotros llegamos creyendo que íbamos a visitar un país interesante. Nos fuimos sintiendo que Ecuador nos había corregido. Nos corrigió la idea de que lo pequeño es simple. Nos corrigió la idea de que la comida callejera es solo una parada rápida. Nos corrigió la idea de que un niño difícil para comer nunca cambia. Nos corrigió la arrogancia suave del turista que cree que ya sabe antes de llegar. Así que sí, si vas a Ecuador, cuidado con comer en la calle. Cuidado con la empanada de viento que parece inocente y termina siendo el inicio de una obsesión. Cuidado con el morocho que te abraza por dentro. Cuidado con los yapingachos que te hacen cuestionar todas las papas que comiste antes. Cuidado con el helado de paila que sabe a fruta real. Cuidado con el encebollado que convierte a un niño enemigo del pescado en creyente. Cuidado con el bolón, con los patacones, con los bizcochos, con el queso de hoja, con el ají que duele pero llama. Cuidado, porque quizá vuelvas a casa y tu hijo te pida salir a caminar,
no por el paisaje, sino porque espera encontrar Ecuador en la esquina. Y cuando no lo encuentre, entenderás que el problema no fue haber comido demasiado. El problema fue haber probado un país que se queda contigo. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué comida ecuatoriana creen que puede cambiarle la opinión a un extranjero en el primer bocado? ¿Una empanada de viento? ¿Un encebollado bien hecho? ¿Un bolón mixto? ¿Un locro de papa con queso? ¿Un hornado de mercado? ¿O ese jugo de naranjilla que parece imposible de explicar hasta que alguien lo prueba? Porque después de este viaje, yo ya no creo en los países pequeños. Creo en los países intensos. Y Ecuador, con todo respeto, es uno de esos lugares que no necesitan gritar para dejarte marcado. Les basta con servirte un plato caliente, mirarte en silencio y esperar a que entiendas.